movie. All the people. Estamos aquí en una nueva edición de Tardes ATR. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, ¿y vos, Mariana? Muy bien, en este viernes lluvioso, de una semana lluviosa y tormentosa con todos los sucesos que estuvieron sucediendo, valga la redundancia, en esta semana, en el Parecemos país. Londres con todo lo malo de Londres, ¿no? Todo lo malo de Londres, mucha humedad. Mucha humedad, ya hace tiempo que no vemos el sol. Es verdad, Hasta el sol se han llevado. hasta el sol, ¿Estará en el programa del Fondo Monetario? quién sabe. Habría que leerlo en la En letra detalle, chica, ¿no? el día que lo hagan circular sin restricciones, tal vez. Y vamos a verlo, vamos a verlo. Una semana muy movida, como todas, ¿no? Porque en realidad yo creo que, a ver, si viene, yo recuerdo que algún europeo una vez me decía, bueno, uno cuando viene a la Argentina y se queda un tiempo, es como que tiene que adaptarse a emociones fuertes y a cambios permanentes, ¿no? Y después cuando se va, le cuesta adaptarse de nuevo a las sociedades que funcionan con cierta regularidad. Aquí, bueno, qué sé yo, sería impensado un día sin marchas, sin ajustes, sin recortes, sin perjuicios para las mayorías, sin más beneficios para los sectores más concentrados en este último tiempo. Y sería muy difícil, la verdad. Bueno, pero esta semana las grandes novedades que tenemos justamente van hacia seguridad interna, ¿no? Bueno, hay muchas novedades esta semana. Hoy tuvimos una espantosa novedad que fue el recorte en las asignaciones familiares, algo que el gobierno dijo que no iba a hacer y que tampoco estaba incluido en los contenidos del acuerdo con el Fondo Monetario, pero bueno, nuevamente, como en el caso de la Revolución de la Alegría, de la pobreza cero, del impuesto a las ganancias, bueno, podemos seguir largamente, el gobierno ha decidido que no era el momento, es decir, que si bien está en su programa es mejor que lo haga algún otro gobierno que venga más adelante, y efectivamente se ha caído esto. Pero sí, el tema de la seguridad interna y el decreto, muy preocupante, porque en realidad lo que viola es una ley de la nación, ¿no? Es decir, no solo por el hecho de la inclusión de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con contrainteligencia y con acción concreta en territorio, en lo cual altera o pone en riesgo la paz social, sino que también hay otra cuestión que es muy importante, que este decreto es un decreto que arrasa de alguna manera con normas anteriores que se establecieron durante los últimos años de democracia. Sí, fue el gran acuerdo nacional de la democracia post dictadura, ¿no? Todos los gobiernos, desde Alfonsín hasta aquí, la han venido respetando la tajante división entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y sus objetivos. Mira, en realidad acá hay varios problemas, porque no solo va en contra de varias leyes de la democracia, sino que también en los lugares donde se ha aplicado, se ha utilizado las Fuerzas Armadas para tratar de reprimir o de combatir el tema del narcotráfico, los resultados han sido realmente muy malos, han sido claramente negativos. Y además, como lo dijo el otro día el general Martín Balsa, tampoco están preparadas las Fuerzas Armadas como para llevar adelante una tarea de ese tipo. Entonces, si realmente vamos a destinar las Fuerzas Armadas, las cuales no tienen objeto en nuestro país, y yo creo que lo que habría que haber dado es un debate respecto de qué es lo que hacemos con las Fuerzas Armadas. ¿Para qué las tenemos? Si queremos tenerlas, tenemos que darle algún tipo de objeto, pero no tratar de vincularlas con la seguridad interior. Bueno, Aguad dijo que las nuevas Fuerzas Armadas son fuerzas blandas y vamos a ver qué pasa con eso. Pero tal vez mejor primero nos presentamos el programa. Presentemos el programa, ¿no nos conocen? ¿Quién sabe? ¿Nos conocen? Bueno, somos No lo sé. Alberto Letieri
Y Marianas Marianas López. López. Y en la operación está Fernanda Astiza. Sí, 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 sí. Ahí ¿Cómo está Fernanda? Bien. Bueno, Es y la chica de la uña negra. las uñas negras. No, Y dos uñas negras y 8 rojas. ah, Ah, bueno, y nuestras redes sociales para comunicarse con nosotros. nuestras redes sociales, que son... Tardes ATR, estamos en Facebook, Twitter e Instagram. En todas somos Tardes ATR Radio, así que nos pueden encontrar por ahí. Hoy tenemos un sorteo de 2 entradas para Pollo, el último parripollo del país. Estuvimos haciéndole una entrevista a Guido Villaclara el viernes pasado y es una obra que es muy actual, y muy psicodélica, con viajes en el tiempo incluido, así que bueno, participen, tienen que darle me gusta a nuestras páginas y comentar con quién irían, etiquetar un amigo, y al final del programa vamos a estar haciendo el sorteo. Bueno, y además de esto, si nos quieren volver a escuchar, a lo mejor si le quieren recomendar el programa a un amigo o lo que sea, estamos en Radio CUT, y si no, el programa y las entrevistas se suben en las distintas cuentas que recién dijo Marina. Tardes ATR en todos lados. Bueno, Y ahora esto, tenemos una ¿tenemos entrevista. una entrevista? ¿Ya está en línea? No, todavía no. Estamos negociando ahí la entrevista sobre esta temática, que realmente es muy interesante porque no solo la cuestión de las Fuerzas Armadas se vincula con el tema de la seguridad interior, sino que también hay un fabuloso negocio inmobiliario del cual habló ayer Jorge Asís, eh, respecto de qué es lo que se va a hacer con estos cuarteles que van a quedar prácticamente vacíos y cómo se va a llevar adelante un proceso de privatizaciones en el cual el gobierno y sectores corporativos uniformados seguramente obtendrán una parte significativa, o obtendrían, mejor dicho, hablemos en condicional, un beneficio significativo. Y recordemos que los cuarteles y las tierras, las propiedades que están en manos de las Fuerzas Armadas son muy importantes en su extensión y muchas de ellas ocupan lugares que son realmente muy elevados en lo que tiene que ver con la cotización Muy del mercado cotizados, exactamente. inmobiliario. Bueno, entonces vamos a un poco de música Vamos a un para poco de música como distender. para distender este arranque, y usted sepa que cualquier anuncio que vaya a tener, todos los días vamos a estar un poquito peor. Espero que no. A la,
seguimos aquí en Tardes ATR. Me estabas comentando algo muy interesante recién. Sí, muy interesante. No sé si hablarlo después de hablar con nuestra entrevista Lo o del durante no, la pero lo entrevista. podemos comentar Sí, simplemente. bueno, todo este dilema que tenemos con el decreto que extiende los objetivos de las Fuerzas Armadas, la oposición al gobierno pidió una sesión especial para discutir la derogación del decreto y se pidió para ¿cuándo? Para el 8 de agosto. El 8 de agosto. ¿Y qué pasa el 8 de agosto? El 8 de agosto se discute el aborto en senadores, así que me imagino que si se pide, si se busca que haya una manifestación frente al Congreso para lo que se va a discutir en diputados, que es la derogación Sí, de la fuerza del decreto de Macri, también se van a encontrar con más o menos 1 millón de mujeres, como sucedió Esperemos hace que un mes. no sea la primera ocasión que quieran poner en práctica el decreto. Esperemos que no. Esperemos que no. Esperemos que no, que prive cierto equilibrio, cierta razón, y que además cumpla el gobierno, como dijo Macri, que no pensaba utilizar las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con seguridad interior. Bueno, ¿qué antecedentes tenemos? En junio, cuando se discutió en diputados el aborto, fue una total tranquilidad y fue una fiesta, no hubo policías, no era intención del gobierno que haya fuerzas de seguridad viendo cómo funcionaba el evento, se sabía que iba a ser multitudinario, se estableció un circuito en el que ya desde días anteriores se sabía que iba a estar del lado sur la supuesta campaña pro vida, y del lado norte la que iba sí, por estaba la todo organizado y fue de alguna manera una celebración. Pero aparentemente, y eso lo vamos a hablar después con nuestro entrevistado, las cosas han tomado un cariz bastante distinto, sobre todo a partir de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario. Tenemos aquí a un invitado, Diego Cerroche, ¿cómo estás? Alberto y Mariana, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Te escucho con un poquito de problemas en el audio. A ver si podemos modificar la comunicación, si podemos mejorarla. Bueno, lo hemos perdido a Diego, seguramente ya vamos a estar acá. Diego va a hacer un micro mensual sobre novedades impositivas. Y novedades impositivas hay muchas, generalmente. Hay muchas. Y también es gran parte de la canasta de lo que es el sueldo mensual de un trabajador y de una trabajadora. Sí, bueno. Así que es muy importante saber. Sabemos eso, sabemos que se están tomando una serie de medidas que han golpeado decisivamente al bolsillo de los trabajadores y que además el gobierno ha anunciado nuevos aumentos en las tarifas de los servicios públicos, lo cual... Y del transporte. Del transporte, sí. Lo incluía dentro de los servicios públicos, okay. Aunque usted ya los privatizó, me parece. No, bueno. El transporte es semipúblico, es decir, es una responsabilidad del Estado que el Estado de alguna manera da un mandato, de alguna manera está licitado por privados. Licita o entrega el cumplimiento, pero la responsabilidad en última instancia corresponde al Estado. A ver, Diego Cerroche, ¿estás por ahí? Sí, Alberto y Mariana, muy buenas tardes. Bueno, me parece que Diego ya se está yendo en helicóptero. A ver, si lo escucho, se escucha con mucha interferencia. ¿Ahí se escucha mejor? Mejor. Se escucha sin interferencia, lejos, pero sin interferencia. Buenísimo, entonces. Bueno, Diego, te dejamos hablar sobre tu columna, porque realmente en este terreno solo sabemos pagar. Bueno, estimada audiencia, bueno, voy a proceder a establecer un micro impositivo con lo que dejó el mes de julio en materia impositiva. En respecto a bienes, a impuesto a las ganancias y bienes personales, al monotributo y una información de carácter general. Respecto al tema de lo de impuesto a las ganancias y bienes personales, se había ampliado el plazo para la presentación
de las declaraciones juradas determinativas, siendo hoy para la presentación de las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales de tercera semana. Bueno, finalizando hoy la fecha de la presentación de las declaraciones juradas. Con respecto al monotributo, la fecha original, bueno, para la recategorización del mismo era el 20, la cual se amplió hasta el 22 de julio del corriente. Bueno, las nuevas categorías como consecuencia de la recategorización van a ser vigentes a partir de agosto del 2018. Y con respecto a la información de carácter general, tras el envío de 650.000 cartas de inducción que estableció la FIP, se lograron registrar 36.000 personas que trabajan en tarea doméstica. Este es un régimen del servicio doméstico y que, bueno, bastante positivo esta campaña de inducción, digamos. Eso es más o menos. Diego, ¿qué fechas serían importantes y qué cosas tienen que tener en cuenta nuestros oyentes en materia impositiva? Y respecto al tema, lo más importante de la semana fue, digamos, la presentación de las declaraciones juradas de ganancia y bienes personales, que bueno, la fecha límite de presentación era el día de hoy. Y bueno, tener en cuenta que como consecuencia de la recategorización, las nuevas categorías que surjan de la recategorización van a ser vigentes a partir de agosto del 2018, digamos. Eso es, digamos, lo relevante para que el contribuyente tenga en cuenta en el mes de agosto, digamos. Muy bien, Diego, te agradecemos mucho entonces y vas a estar por aquí, bueno, todos los meses con las novedades y todo aquello que tengan que tener en cuenta nuestros oyentes en términos de un sistema impositivo que sufre generalmente muchas alteraciones. Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. A su disposición. Chao. Gracias, hasta luego. Bueno, espero que hayan sacado lápiz y anotado, porque realmente, qué sé yo, vos sabés que un día de vencimiento equivale a una multa, a grandes costos y a lo mejor a la imposibilidad de pasar de categoría y tener que estar un año entero tributando, ¿no? Realmente ha habido cambios significativos y hay muchos cuestionamientos respecto de la conducción de la FIP en general. Otra de las áreas donde se extienden los cuestionamientos, no solo desde la oposición y la sociedad en conjunto, sino al interior del propio gobierno. Así que realmente, volviendo al tema que estábamos hablando antes, la fecha ha sido llamativa, ¿no? En términos de... Yo tal vez quisieran aprovechar la misma movilización para ambas convocatorias. No sabemos qué quisieron hacer. Fue una... La verdad que realmente me parece que si no es el mismo reclamo, o no es la misma iniciativa, yo creo que de alguna manera quienes están respaldando una de las iniciativas, que es el aborto seguro, gratuito, efectivamente también respaldarán el hecho de que las Fuerzas Armadas no intervengan en lo que tiene que ver con seguridad interior. Sí, igual lo que es aborto no es que responde a un colectivo o una serie de colectivos, sino que bueno, es algo que atravesó la sociedad, ¿no? Dividió partidos políticos, dividió agrupaciones, dividió... Sí, sobre el tema de la seguridad interior yo creo que no debería haber grandes divisiones. No, por supuesto, pero qué sé yo, por ejemplo, tenemos el caso famoso de Los Penato, que es muy sorora y apoyó el aborto legal. Sabemos que Los Penato es una diputada del PRO. Así es. Y que frente a otros reclamos del campo popular... Así como vemos que hay muchos sectores del radicalismo que están a favor de la intervención de las fuerzas de seguridad, ¿no? De las Fuerzas Armadas. Y esto no nos debe llamar la atención. Recordemos cuál fue el saldo con el que se retiró de la Rúa en el 2001.
Un saldo nefasto. Un saldo nefasto. Pero también pensando en otras, a ver, ¿cómo se planta el gobierno frente a los dos reclamos? El reclamo del aborto es un reclamo que encontró el gobierno dividido. Tenemos como los penatos, por ejemplo, como decía anteriormente, a favor, una parte a favor y otra parte como, por ejemplo, Michetti en contra, ¿no? Pensando en grandes cabezas, Sí. así que llevan los reclamos, Impenetrable, ¿no? Como la porcelana. Impenetrable. La porcelana se podía penetrar. La porcelana es penetrable. Es penetrable. El látex no. El látex aparentemente. Salvo que se rompa. O salvo que se disminuya al 10% la provisión. Eso, igual hagamos un paréntesis y eso también lo tenemos que comentar, que es una cosa muy importante de la semana, ¿no? Justamente sobre el aborto. Pero volviendo al otro tema, el gobierno, por ejemplo, frente a otras movilizaciones, como fue la reforma provisional, puso policías. Sí. Y se presentó muy cortante, muy duro. Así que es una mixtura bastante rara y vamos a ver cómo se presenta, cómo prepara el gobierno el escenario. Yo creo que no debe saberlo el gobierno todavía, ¿no? Me parece que últimamente lo que está haciendo es apagar incendios y tratando de hacer estallar una bomba de humo tras de otra como para distraer la atención pública, pero tiene muchas divergencias internas. De hecho, hay un dato que no es menor, que es cómo se ha resuelto un poco la interna de Cambiemos a través de este fuego amigo que se ha disparado sobre la gobernadora María Eugenia Vidal, como para correrla del camino. Para muchos, Vidal era la candidata obligada a la primera magistratura en las elecciones de 2019. Y hoy la vemos en un lugar realmente de una declinación en las encuestas notables, y pocos se animarían a sostener que Vidal puede hacer una alternativa de recambio al liderazgo de Macri. De todas maneras, y las elecciones son el año que viene, sí. Y de acá al año que viene puede haber un borramiento de memoria importante. Sobre todo, no sé. Yo hoy estaba leyendo una noticia justamente sobre Vidal, en la que prácticamente presentaban el tema como una cuestión de sociales. Hablaba de las fuentes internas con las que comentó Vidal que estaba bajando de peso por las denuncias. Sí, que era una dieta que no recomendaba. Exactamente. Bueno, no es la situación. Realmente la situación de Vidal es muy grave y de hecho la ministra de Desarrollo Social es la que está ocupando la escena pública como una alternativa de acompañamiento a una eventual candidatura de Mauricio Macri como vicepresidenta. Lo que iba a ser la fórmula Macri-Vidal, ahora parece que va a ser Macri con Carolina Stanley. Y a Carolina Stanley seguro le aparece alguna cosa. No creo, porque en realidad forma parte del grupo que aparentemente habría sido el que lanzó el fuego amigo sobre Vidal, ¿no? Es decir, fíjate que han mermado las exigencias de renuncia de Marcos Peña o de reasignación de funciones. Se ha fortalecido Marcos Peña en este último tramo al ocultarlo. Fíjate que es llamativo en nuestro país, ¿no? Que las figuras crecen o se consolidan en la medida en que no abren la boca. Lo mismo pasó con Cristina. Es decir, en la medida en que aparecen en la escena pública de una manera reiterada, de una forma reiterada, son objeto de una andanada de los distintos sectores de la prensa y distintos grupos de interés. Y cuando se los protege un poco, porque por ejemplo, últimamente la función de Marcos Peña la está cumpliendo Macri, de salir a hacer anuncios, a tratar de tranquilizar con esta iniciativa de salir el otro día por Instagram y por distintos formatos. Entonces, sabemos que le ha salvado el puesto a Marcos Peña. Ahora, ¿el precio de salvarle el puesto consiste en que no hable? Pero Marcos Peña tenía el puesto tan jugado como Vidal ahora. Marcos Peña estaba en una situación muy crítica y mucho se había hablado de su reemplazo, de darle tal vez la Cancillería o una embajada y reemplazarlo por el jefe de gobierno porteño. Y eso estaba bastante avanzado hasta que se toma, hay una decisión. Perdón, ¿podrías reponer por qué?
¿Cómo? ¿Podrías reponer por qué? Es decir, ¿por qué estaba jugado el puesto de Marcos Peña? Marcos Peña era considerado un poco el responsable de una serie de decisiones poco exitosas del gobierno y sobre todo del anuncio del último diciembre que desacreditó a Sturzenegger y que aceleró todo el proceso de devaluación y de consolidación del dólar y de fuga de capitales. En ese contexto hubo una reunión antes del acuerdo del Fondo Monetario con el Fondo Monetario Internacional del presidente Macri con 8 de los principales empresarios de nuestro país que le propusieron una serie de reformas como para salir adelante de la crisis. Las reformas implicaban la reducción de 20 y pico a 8 ministerios, la disminución del empleo público en las áreas burocráticas, el reemplazo de Marcos Peña por Larreta y la convocatoria a un gobierno de acuerdo nacional que incluyera a los sectores del denominado peronismo federal y el Frente Renovador. Esa fue la propuesta que hubiera sido una propuesta muy razonable en términos políticos como para capear la crisis. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Bueno, siguió la iniciativa de Caputo y jugó a pleno. Hizo lo mismo, es decir, esta es una lógica muy parecida a la del kirchnerismo, que es la lógica de llevar la situación al borde del abismo, es decir, de incrementar la apuesta. Y lo que hizo fue justamente buscar el respaldo del Fondo Monetario para que las objeciones que se hicieran no fueran ya contra el gobierno, sino contra un organismo internacional, y tratar de empoderar al ministro de Economía poniéndolo en el centro de la escena, cosa que a la cual se resistía Macri anteriormente de tener un referente, darle un papel protagónico en el mundo de las finanzas a Caputo, que era tal vez la figura mejor relacionada que tenía el gobierno, y colocar en las sombras por un tiempo a Marcos Peña como para no presentar una señal de debilidad respecto de que efectivamente, porque ahí había un riesgo y era el riesgo de que se viera la situación de fin de ciclo. Si Macri hubiera aceptado la propuesta de estos empresarios, respaldada por muchos sectores de la oposición, seguramente de lo que se hubiera tratado era más que nada una transición hacia el gobierno que emergería en 2019. Lo que vemos es que Macri ha conseguido fortalecerse un tanto políticamente, de hecho ya esos rumores de renuncia han desaparecido, el dólar se ha contenido a partir de un generoso drenaje de las divisas que llegan por el acuerdo con el fondo. El problema que tenemos aquí es, ¿qué va a pasar en octubre cuando venga el fondo y no haya más dólares? Va a renovar la confianza en el gobierno y pese a que no se han cumplido las metas, va a continuar con los envíos de dinero o por el contrario va a tenerse a la letra de lo firmado y va a restringir la ayuda. Lo que se plantea aquí es que en el fondo y en el mundo de la finanza le tienen más miedo a Cristina que a los incumplimientos del gobierno, razón por la cual posiblemente el fondo va a renovar su apuesta, exigirá un endurecimiento mayor, pero evidentemente el gran temor es el crecimiento que se está registrando en este último tiempo de la figura de Cristina Fernández de Kirchner dentro del electorado en general. Si bien mantiene una imagen negativa importante, la imagen positiva está creciendo a punto tal de que algunos sostienen que para las elecciones del año que viene posiblemente podría llegar a ganar en primera vuelta. Podría llegar a ganar en primera vuelta. El mejor publicitario que tiene Cristina es Macri, y el mejor publicista que tenía Macri eran algunos referentes del cristinismo. ¿Cómo? ¿Ustedes dicen Cristina presidenta de nuevo? Yo no tengo, a ver, yo creo que esa duda nosotros la vamos a tener hasta el día previo al cierre de las PASO, es decir, de la inscripción para las PASO. Si Cristina ve que tiene la opción de ser presidenta, no va a desistir de hacerlo. Si Cristina ve que no tiene o no llega... Como pasó con el Senado. Cristina tiene una situación asegurada en el Senado que no le exige exponerse a una campaña electoral. Pero ¿se acuerdan cuando fueron las elecciones legislativas? Cristina decía, no me voy a presentar, y bueno, si es bueno para el partido... Bueno, hay muchas personas del entorno fíjense que Cristina ha salido... simultáneamente a mandar a algunas personas muy confiables de su entorno a decir que va a ser candidata y a otras personas muy confiables de su entorno a decir que no va a serlo. Está haciendo un juego muy interesante de mantenerse en las sombras, de aparecer ocasionalmente en momentos claves y fundamentalmente a ver cómo espera el deterioro de la situación. Y en la medida en que la situación se sigue deteriorando, bueno, es muy fácil comparar el presente con el pasado
y saber cómo estaban la mayoría de los argentinos hasta diciembre de 2015 y cómo está ahora. Por eso yo creo que, no creo que, más allá de que yo tengo muchas diferencias con Cristina y con el cristinismo, yo creo que, no es que Cristina quiera ser o no quiera ser candidato, creo que Cristina en determinado escenario va a tener casi la obligación como animal político de ser candidata a presidenta. Y si no, estaría muerta, ¿no? Bueno, yo creo que sí, pero me parece que más allá de esto, creo que va más allá. Yo creo que Cristina de por sí, por su concepción del poder, por su personalidad, por su espíritu de liderazgo y demás, aspiraría a un retorno glorioso. El punto es si la sociedad está de acuerdo en apoyarlo o no. Hasta ahora lo que veíamos era que el impacto de las campañas de manipulación de la opinión y demás pesaba más que el recuerdo de ese pasado. Hoy en día pesa más la heladera, pesan más las restricciones, pesa más el tener que tomar préstamos para pagar los servicios públicos, la imposibilidad de ver un futuro razonable. De hecho, sabemos que el 80% de las empresas no va a tomar empleados este año, el 8% de las empresas va a disminuir la cantidad de empleados, por lo tanto el panorama es sumamente oscuro. Me parece que más allá de... Y además porque en realidad se ha planteado un tipo de lógica por la cual Cristina y Macri son necesariamente interdependientes. Es decir, en el contexto de polarización es el juego que le conviene a ambos. Entonces, Cristina a lo que le conviene ahora es mantener la incógnita. Y como el año pasado, presentar de alguna manera su candidatura, en el caso de que decida hacerlo, como una aclamación, como una respuesta a una demanda popular. Y creo que es lo que va a hacer y que inteligentemente lo está manejando desde esa perspectiva. Por eso me parece que el juego del Cristiano lo está haciendo muy bien. La que tiene muchas dificultades es ese segmento de la oposición que no está vinculado ni con Cambiemos ni con Cristina, ¿no? Que son estos sectores que van desde el peronismo federal, el Frente Renovador, el dualdismo, los sectores que están alrededor de Margarita Stolbizer, Libres del Sur. Bueno, es decir, hay un segmento muy importante intermedio que en la medida en que las condiciones negativas de la economía se profundicen, va a ir diluyéndose, porque en realidad frente a la catástrofe van a emerger estas figuras. Ahora. Y que están viendo alianzas. Están viendo alianzas. Veamos esto, que es muy interesante. Yo el otro día lo veía hablando con una persona del peronismo federal. La estrategia del peronismo federal es tratar de articular a los sectores que están en desacuerdo con el gobierno, pero que no quieren volver al pasado. Ahora, el problema es este. Si el gobierno más o menos consigue garantizar ciertos niveles de gobernabilidad y consigue equilibrar y reflotar un poco la economía, va a conservar un sector muy importante de votantes que sistemáticamente votan en contra del peronismo. Lo cual da la alternativa de que ese segmento podría ganar el gobierno la elección en primera vuelta, no así en segunda. Por el lado del peronismo federal dicen, bueno, digamos, la única solución que nos daría a nosotros la posibilidad de llegar al gobierno es que el gobierno se hunda. Es decir, que el gobierno llegue a fines del año próximo, pero que llegue en una situación de deterioro y de descrédito tal que haya un segmento de descontentos totalmente heterogéneo en su composición y en sus prácticas de sufragio, que evidentemente nos ve a nosotros como la alternativa de gobernabilidad frente a la vuelta al pasado que significa Cristina. Pero en el caso de que el gobierno más o menos consiga recomponer la situación, pero evidentemente las variables negativas sean tan grandes, la polarización es irreversible y ese peronismo republicano va a tener muchas dificultades como para poder tener un desempeño importante en lo que va en las elecciones del año próximo. Perdón que lo cambie de tema, señor, pero me acordé del paréntesis, el asterisco que hicimos y me gustaría retomarlo. Abel Albino. ¡Abel Albino! Yo quiero recordar al ministro Rubinstein, la verdad, porque el ministro Rubinstein es un ministro que está muy cuestionado dentro del fuego amigo del gobierno, que ha tomado, bueno, que ha salido a cruzarlo a Albino, que además ha presentado cifras muy interesantes respecto del ahorro que significaría y del beneficio en términos de salud pública y de bienestar de las víctimas, de las mujeres que son sujetas hoy en día a las prácticas clandestinas del aborto, y eso le ha generado muchos dolores de cabeza, y sin embargo ha mantenido una posición muy firme respaldando esta ley y desmintiendo a Albino. Pero el presidente Macri ayer
nuevamente ha salido a respaldar al vino. Qué tema, Otros del gobierno dicen, bueno, son opiniones personales de Albino, o la ministra de Desarrollo Social dice, bueno, lo que dijo la verdad que es insostenible, pero vamos a seguir trabajando con ellos, vamos a seguir apoyándolos financieramente. Entonces, evidentemente, y ahí vemos esto, ¿no? Vemos que aparece esta figura que me parece que está llamada a jugar un papel muy importante en lo que va de acá hasta 2019, que es la ministra de Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene buena llegada con el Papa Francisco, que ha tenido muy buena relación con los sectores, con los movimientos sociales, con los sectores que de alguna manera viven vinculados a las prestaciones sociales del Estado, y que además ha conseguido tener una visión contemporizadora con las fuerzas de la oposición. Tiene un buen diálogo con muchos sectores del peronismo, pero claramente no se la ve como una competencia a la candidatura de Macri, como sí se vio, y así le está yendo, pobrecita, a la gobernadora María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal que no aparecía incluso desde antes de que saltara esta bomba. Ya con el conflicto de los docentes, las últimas... ¿cómo es esto? Cuando atrasaron el pago de los sueldos en junio, ya no aparecía. Mira, María Eugenia Vidal, la verdad es que hay mucha gente que informa y uno duda lo diríamos como un trascendido, ¿no? Nada más como un rumor. En realidad, María Eugenia Vidal fue la única que no salió a manifestar su voluntad de reelegir el cargo. Sí lo hicieron Rodríguez Larreta y Macri en su momento a principios de año. Y la gobernadora no lo hizo por distintas razones, pero una de ellas es aparentemente sería una cuestión personal, el tema de que tendría alguna situación, y esto lo digo en tono condicional, de pánico, de cierta depresión por el hecho de estar viviendo en una base militar, y que además esto estaría afectando la sociabilidad y el normal desarrollo de su familia. Entonces, que evidentemente ella no estaba evaluando la posibilidad de una reelección. Sí evaluaba la posibilidad de saltar al Ejecutivo o tal vez de integrar algún ministerio en una gestión próxima, pero no estaba muy de acuerdo en el hecho de querer continuar. Para ella en realidad era un capital político importante entregar la provincia en una situación mejor a la que la había recibido, y esto se lo iba a posibilitar el drenaje tan importante de dinero que le había garantizado el gobierno nacional, que no le ha recortado. Entonces, en la medida en que ella está incómoda a nivel personal, que no tiene fondos como para impulsar su provincia, y los sindicatos están en una posición de combate, naturalmente, porque efectivamente el deterioro del salario y las condiciones de trabajo son muy importantes, entonces efectivamente yo creo que si esto se profundiza, yo me preguntaría si Vidal va a concluir su periodo como gobernadora. ¿Usted está pensando en una renuncia? No lo sé. Yo estoy diciendo que es una alternativa que no tiene que descartarse habida cuenta. Acá estamos, como usted lo dijo antes, falta mucho para las elecciones del 2019. Y la verdad, tenemos un escenario político que está agarrado con alfileres. El gobierno puede ser que tenga la capacidad de generar un proceso de estabilización política o no. Depende cómo se maneje con los sindicatos, cuál sea la posición del Fondo Monetario, cómo juegue la tasa Fed y la Reserva Federal y el gobierno de Estados Unidos como aspiradora de dólares, cómo evolucione la relación internacional entre China, Rusia y los Estados Unidos. Es decir, son condicionales en una situación social que en los sectores más bajos está empezando a ser bastante explosiva. Y desde el gobierno están jugando nuevamente con fuego, porque así como decíamos que apostó jugó todo a una mano, que fue el hecho de no hacer esa reforma y esos cambios que le planteaban los industriales, y apostó a Marcos Peña y al acercamiento al Fondo Monetario y demás, ahora el gobierno es el principal difusor del rumor de que diciembre va a ser un diciembre caldeado a consecuencia de que el kirchnerismo estaría generando una suerte de conspiración destituyente. Esto no existe. Lo que sí existe es el rumor que sale de Patricia Bullrich y de algunos sectores del gobierno que tratan a través de la comunicación, como lo ha hecho todo el tiempo este gobierno,
tratan de suplir los efectos negativos sobre las grandes mayorías populares de las políticas que implementan. En ese contexto yo digo, si realmente las personas cercanas a la gobernadora la ven en un estado de bastante depresión, bastante desánimo y que efectivamente se siente traicionada porque queda bastante en claro que la difusión de los datos respecto de cuáles fueron los aportantes y demás, fue una difusión interna, salió del interior del PRO, ni siquiera de la Alianza Cambiemos, y evidentemente tuvo la finalidad de quitarla como una alternativa de candidatura al Ejecutivo de Mauricio Macri. Caldeado. Muy caldeado. Hasta ahora hablábamos, fíjese, hasta hace un par de meses, lo que era, a ver, un escándalo, un cabaret, como se decía en una época, por decir que en realidad no sé por qué asociar el cabaret con el desorden, pero bueno, una situación crítica, un gallinero, no sé cómo llamarlo, era el peronismo. Se hablaba de las internas, de que este estaba peleado con el otro y demás. Ahora lo único que vemos son las internas dentro de Cambiemos. El radicalismo que no sabe si seguir o mantenerse en la alianza, si puede resignar o continuar con su discurso. Es una situación realmente muy grave porque hay diferencias internas, hay intereses corporativos y una cosa que llamó la atención, ¿usted sabe cuánto fue el dinero que se fugó del país? ¿Cuántos dólares No sé si salieron quiero preguntar. del país desde que Cambiemos es gobierno? Ay, ¿cuánto? Dígame, ¿no sabe? No. Cerca de 55.000 millones de dólares. 55.000 millones de dólares. Más de un PBI. Piense usted que este gobierno dijo que el cristianismo no le había dejado el Banco Central vacío. Esto era falso, había alrededor de unos 25.000 millones. Esos 50, si lo recibió vacío, los 50.000 millones que se fugaron fueron dólares que se tomaron por endeudamiento externo. Si no lo dejó vacío, de todas maneras, es una suma que equivale al préstamo que daría en 3 años el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no haría falta cerrar este préstamo con las condiciones que supone con el Fondo Monetario si se hubiera tenido una política de cierto control. El problema es, ¿cómo hago para imponer restricciones a la fuga de capitales cuando medio gabinete, por lo menos, siendo generoso, dice que no trae sus dólares al país porque no tiene confianza e insiste en mantener sus inversiones en el exterior y seguir derivando divisas hacia esas inversiones? ¿Qué decir, no? ¿Qué decir? Me gustaría, si se puede, escuchar una canción en breve. Una canción que sí, que para de alguna relajar, manera... porque es como que nos estamos... yo me siento... ¿Cómo se siente? Estresada, muy estresada. Yo tengo la sensación de vivir tipo un día de furia, permanentemente. Y ahí... ¿Qué tenés? ¿Por qué? ¿Ahogarme en el inodoro? No hablamos de hablamos de 55.000 millones. Yo creo que llegarías a fin de mes muy bien con esa plata. ¿Quién no? ¿Quién no? Bueno, vamos a escuchar un tema musical, ¿le parece, Mariana? Sí, algo que empiece el fin de semana, sí, punch power. Para arriba, power. O no, lo que quiera poner Fernanda, Lo ¿no? que quiera Fernanda. Ese que maneja los riesgos de mi tierra, mis vueltas y mi producción. Hay víboras que curan, frases que te matan, y está la telaraña de lo que quedó. Pero en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor.
Hay visas de emergencia, emergencias en mi gente, y no hay un solo cargo que venga a hablar hoy. Y así en la punta del árbol más alto haremos nidos y buscaremos otro viento mejor, uno que nos devuelva la voz. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. Y no habrá que pagar después las deudas de no sé locura de pensar a un árbol gigante como mi lugar, más loco voy a andar si cambio ilusiones por la cuenta del bienestar. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre gritaron y nadie escuchó. Y habrá estrellas como huellas del destino, del camino, de los que siempre buscaron un viento mejor. Y ahora estrellas como huellas del destino, del camino. Seguimos en Tardes ATR y ahora tenemos una Una entrevista. Esperemos que podamos concretarla. Sí, por supuesto que sí. Tenemos a... Que no nos pase como el intendente que estaba dando un discurso sobre la problemática de la energía y le cortaron la luz en medio del discurso. ¿Quién le cortó la luz? ¿Quién le cortó la No luz? sé, ¿no se corta la luz en este país? Todo el tiempo. Pero Pero por diferentes motivos. El otro día estuvo cerrado el Gomón por corte de luz. No puede pagar las tarifas. Había algunas versiones de que no se podía pagar la tarifa, otras versiones decían otras cosas. Los medios sí, levantaron predominantemente esa información. esa información. Sí. Bueno, ahí es donde se ve que hay un problema con la política de cultura, ¿no es cierto? ¿Cuál es la finalidad del Ministerio de Cultura? ¿Qué es lo que está subsidiando el Ministerio de Cultura? ¿Cuál es el plan de acción del Ministerio de Cultura? ¿Cómo lo afectan los recortes? ¿Qué presupuesto tiene? ¿Cuándo sale el ministro a decir qué es lo que hace? Yo la verdad no lo recuerdo. Pero aparte hay que ver también qué presupuesto tiene el Ministerio de Cultura y qué lugar se le da en el plan nacional a cultura. Se está recortando cultura, se está recortando ciencia y técnica, se está recortando educación. Sí. Son salud. Son áreas que están cada vez No teniendo... son gastos, son inversión. Es difícil que para un empresario entienda esto, pero esas áreas no son gastos, son inversión. Está apareciendo, reapareciendo el sarampión, están reapareciendo las enfermedades medievales, las
pestes medievales que estaban totalmente erradicadas del territorio nacional. En términos educativos, los docentes viven una situación crítica, los trabajadores en su mayoría también, y en realidad solo se promete mayor ajuste y no se ve una alternativa superadora. Recordemos que este gobierno, digamos, propuso un contrato social que es lo inverso a lo que está cumpliendo, ¿no? Y entonces, y realmente ayer estaba viendo la televisión y estaba viendo el programa de Silvia Mercado. Realmente, yo en su momento, cuando Santiago Cuño hizo algún tipo de declaración denostativa de ella, le mandé un mensaje de solidaridad, porque me pareció que no correspondía. Ahora realmente me pareció repugnante lo que dijo ayer sobre Eva Perón. Realmente me parece que uno puede ser un periodista al servicio del gobierno, pero hay que mantener determinadas formas, ¿no? Creo que se está pasando de la raya. Y esto me preocupa, porque cuando no hay argumentos, lo que aparece es como una especie de fundamentalismo, una especie de fanatismo. Y es lo que pasa muchas veces. El fanatismo es como, es justamente el que enceguece la razón, ¿no? Claro, el problema es cómo se puede sostener frente a una audiencia que es víctima de las políticas de Estado, que esas mismas políticas de alguna manera son beneficiosas o que deben ser apoyadas. Entonces, ¿cómo puedo decirle a una persona que es beneficioso que su hijo ya no puede ir a la escuela o que tenga que ir a un comedero porque sus padres no tienen trabajo o sus niveles salariales no le permiten alimentarlos, o que no puede tener atención en el... Pero es el relato de que estamos mal ahora porque vamos a estar mejor en algún momento en el futuro. Estamos trabajando para estar mejor en el futuro y por eso ahora estamos mal. Porque estamos saliendo de un gran el discurso, no es lo que estoy diciendo yo, es el discurso que se viene elaborando desde las elecciones de 2015. Bueno, estuvimos mal, tenemos que mejorar, ahora estamos mal porque estábamos mal y estamos saliendo del pozo. Decimos que, vos fíjate que es muy interesante esto, porque en realidad el gobierno dijo que estábamos mal, o sea, que había recibido una pesada herencia. Sin embargo, utilizaba los números de la gestión económica anterior para presentar el estado de buena salud de nuestra economía al momento de ir a solicitar créditos en los bancos y los organismos internacionales. Entonces, tan mal no estábamos. Después empezamos a ver que un proceso... Pero esos son dos discursos diferentes. Uno es al interior, para construir ciudadanía, para construir gobierno, para construir toda una serie de relatos al interior del país y con los ciudadanos, y otra cosa justamente... Bueno, pero lo que voy es que en esta contradicción emerge una cosa, que la situación podía ser a lo mejor no floreciente, pero tampoco era tan mala. Hoy lo que hay que salir de alguna manera a responder y a tratar de modificar o transformar no son las políticas heredadas del gobierno anterior, sino que son las consecuencias de las políticas que aplicó este gobierno. Entonces, ¿cómo confiar en que este gobierno sea capaz de sacarnos del pozo en el que él mismo nos llevó? Ahí hay un gran problema, porque en realidad aparece la segunda cuestión, es muy interesante. ¿Qué es esto? Digamos, Macri dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años. Ahí nos quedan dos opciones. O no era el mejor equipo de los 50 años, razón por la cual no tenemos por qué pensar que nos va a salir adelante. O la otra opción es pensar que sí lo era y que estas políticas, que estos resultados fueron los esperados a partir de las políticas públicas que se implementaron, que me parece que es lo más razonable. Ahora, si efectivamente estos son los resultados queridos, ¿por qué pensar que van a cambiar los resultados que se quieran de aquí en adelante? Por supuesto. Pero, bueno, tenemos un invitado ahora, dejémoslo ahí en el misterio, en el misterio. Y ahí tenemos un invitado suyo, me parece. Sí, tenemos a Victoria Eger de Feminacida, que es una publicación que ya nos va a contar bien de qué se trata, y también nos va a contar de una muestra que hacen hoy, fotográfica, y de un panel sobre el aborto de cara al 8 de agosto. Hola Victoria, ¿me escuchás?
Hola Mariana, ¿cómo estás? Sí, escucho perfecto. Muy ¿Todo bien. ¿Vos? Todo bien, acá preparándonos para las 7. Para las 7, contanos un poco qué va a ser el evento. Bueno, a las 19 va a haber una muestra fotográfica y una charla debate con un panel bastante interesante de cara, bueno, a lo que va a ser el tratamiento de la ley del aborto en senadores el 8 de agosto. Muy bien. ¿Y la muestra fotográfica qué se expone? Mira, vamos a estar exponiendo todo un recorrido fotográfico que empezó en aquel pañuelazo en febrero, que fue cuando se pidió por el tratamiento de la ley del aborto en el Congreso, después pasó por la presentación del proyecto unos meses más adelante, y bueno, todo lo que fueron los martes y los jueves verdes en las calles, tanto de cerca del Congreso como de todo el país, porque también hay fotos de todos lados, y nada, lo que fue la cobertura fotográfica en ese sentido, después la vigilia del 13 de junio, y finalmente lo que fue la espera, la media sanción a la mañana siguiente, esa madrugada tan fría, en el Congreso, afuera, ¿no? Bien. ¿Y en el panel quiénes están? En el panel van a estar Agustina Viales Agüero, que es integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Va a hablar Estefanía Scioffi, que es médica de la Red Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, también es integrante de la campaña. Y por esto es que me resulta muy interesante, va a estar Victoria Tesoriero, que es integrante de la campaña también, y miembro de la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir. Va a estar moderando dos compañeras nuestras de Feminacida, que es Agustina Lanza y Dani Escarcia. Bien, y nada. después hay poesía, hay música. Sí, cierra María Ferreira, que es una escritora feminista, con algunas lecturas alrededor de las 9:30, 10 de la noche, y después ya nuestro evento termina y el lugar presta las instalaciones para una cantante de jazz, además se puede ahí comer, tomar algo, está bueno el lugar para quedarse y disfrutar de lo que viene. Bien, ¿dónde es? Es en Almagro, Rivadavia 3832, Sí. enfrente de una confitería que se llama Las Violetas, es muy conocida en la capital. Muy conocida, es histórica, Sí, Las Violetas. y está ahí nomás de la estación Castro Barros de la línea A, así que es muy accesible para llegar. Qué bueno. Vicky, ¿nos querés contar qué es Feminacida? Que hoy también se presenta la revista formalmente, ¿no? Sí, Feminacida es un portal, es un medio de comunicación, por ahora solamente portal web, en donde se desarrolla contenido periodístico con mirada feminista. Se diría así, por decir que es la pata feminista de Revista Editorial Subestada. Nació justamente el 8 de marzo de este año, con lo que fue la manifestación en las calles del Paro Internacional de Mujeres, el 8M, y bueno, desde ahí que estamos produciendo contenido a full y armando este tipo de eventos como para darnos a conocer y fomentar este tipo de comunicación alternativa que tanto hace falta ahora, ¿no? Sí, estas discusiones y estos saberes, conocimientos, relatos entre distintas agrupaciones y entre públicos en general, ¿no? Sí, y además como es bueno destacar que como grupo funcionamos bastante bien, porque más allá de ser todas comunicadoras, venimos de distintas ramas, tenemos otros trabajos además y aportamos desde nuestro lugar un montón y enriquece bastante el laburo y de hecho se ve en las producciones, ¿no? Bien, bueno, Vicky, muchas gracias a vos, por esta entrevista que nos diste. Nos falta algo, disculpando. Buenas tardes, Alberto Letier te habla. Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo puede accederse a la revista? Que me parece que es un dato no menor. La revista sale una vez por cada 2 meses, mejor dicho. Ahora está en todos los kioscos de diarios de todo el país. Si no, también se puede pedir por mail o por Facebook a los chicos de Revista y Editorial Subestada. Y a nosotras nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Es feminacida.com.ar, el blog, el blog no, la página. El portal web, sí. Sí, y el portal web, y en las redes es todo Feminacida. Exacto, así como dice Marian.
Perfecto. Y me acordé que te quería hacer un comentario, una pregunta, de esto que fue tan comentado en los últimos días de Abel Albino, y me pareció piola hablarlo con vos. Sí, ¿qué pasa? No quiero ni hablar del tema, no, No. mejor dicho sí, pero me pareció totalmente aberrante, poco responsable que un médico y un profesional de la salud en el lugar donde está, con un micrófono que lo escuchan millones de personas, diga terrible aberración. Pero bueno, enseguida desde nuestro lugar y desde muchos lugares por suerte salimos a repudiarlo, ¿no? De Sí, hecho, una de las médicas colegas que estaba sentada ahí se levantó de la vergüenza y se fue del recinto, porque no podía creer la barbaridad que estaba diciendo. exactamente, porque es sobre todo que en muchos colegios no se trata la ley de perdón, la educación sexual integral que se tendría que tratar por ley. Además de eso, que ya no hay información que debiera en todos los colegios, además se desinforma desde ese lugar. No, por eso, la responsabilidad social que tiene una persona con un micrófono y que lo estén transmitiendo a los medios de comunicación y que llega a un montón de casas, incluso donde, como vos decís, falta educación sexual, ¿no? Y piensen eso, es terrible. Claro, porque aparte la educación sexual no solo es cómo nos relacionamos con nuestros pares, con nuestros novios, con nuestras novias, con nuestros amantes, sino también es una cuestión de salud pública, porque Como el aborto legal. como el aborto legal, como el HIV, como el HPV, y otras enfermedades que no solo son meramente biologicistas los temas, sino que también son sociales y culturales. Exacto. Sí, sí, además, como ya te digo, también desde el espacio publicitario salieron a repudiarlo, marcas de preservativos sacaron spots y campañas así de la galera rápido ante la repercusión de los dichos de este señor, diciendo justamente esto, ¿no? Que los preservativos son de látex y protegen, es uno de los métodos más seguros para proteger contra el HIV. Más seguros. Bueno, entonces, para recordar, hoy, 19 horas, en Casa Duncan. Casa Duncan, Avenida Rivadavia 3832, a pasitos de la estación Castro Barros de la línea A. Perfecto. Entonces, las esperan ahí a todos. Les esperamos a todos. Les esperamos a todos y a todas y a todes desde Feminacida. Muchas gracias, Victoria. ¿Algo más querés, Alberto? No, ya dijiste todo. No, me preguntaba a mí, pero no, simplemente estaba interesado dónde se podía conseguir la revista, así que ya me lo contestaste. Importante es que Feminacida es un portal web, se consigue por el momento solo por la web. El otro es Sudestada, que, bueno, Sudestada ya sabemos, es una editorial que con muchos temas. De hecho, alguna de nosotras colabora con la revista, pero digamos, colaboramos redactando notas para la revista. Para la revista, y también entre Sudestada y Feminacida están haciendo una colección de libros sobre temáticas feministas. Ah, qué interesante. ¿Están ya en marcha la redacción? Está en proceso de producción. Esperemos prontamente tener más novedades. Bueno, cuando quieras, por supuesto, estamos a disposición para difundir las novedades que tengan por ahí. Perfecto, sí. Sabemos que contamos con ustedes. Gracias. Bueno, gracias. Un beso, Miki. Nos vemos. Gracias. Buen fin de. Luego. Hasta luego. Bueno, música. ¿Qué les parece? Sí. ¿Les parece para bueno, ya para es viernes y tu cuerpo lo siente? Es viernes y mi cuerpo lo sabe, exactamente.
Se está apagando, pero sigue brillando. Afuera el planeta rojo. Por eso es una estrella, porque sigue brillando después del tiempo. Hay que votar de nuevo a esas caras del afiche. Si ya nadie más les cree, porque me obligan. Sonrisas de goma, su retocado un poco. Remedio a las ideas no vendría mal. Peluquero, estilista, cirujano y dentista, ideólogos de fin de siglo de esa realidad. Pero si es la economía la que gobierna hoy día, tomemos acciones ya, comenzamos el rancho Bueno, seguimos aquí en Tardes ATR. En Tardes ATR a estas 17:15 del viernes. Y con un nuevo entrevistado, Que muy bien, Carlos Pisoni, efectivamente. ¿Está ya en línea? Sí, hola Carlos, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. Bueno, soy Mariana y bienvenido. Bueno, muchas gracias.
Bueno, Carlos, te molestábamos porque en realidad en esta semana se ha levantado el avispero sobre el decreto de Mauricio Macri, las reacciones que ha generado, una movilización multitudinaria en el día de ayer. ¿Cuál es la posición que sostienen ustedes y cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, en principio que es un decreto ilegal, antidemocrático, y que viene a arrasar con una tradición de respeto a nuestra democracia y al afianzamiento de los derechos humanos que tenemos desde el año 84, ¿no? Ustedes saben que las Fuerzas Armadas desde ese año no pueden participar de seguridad interior. ¿Qué significa seguridad interior? Bueno, por ejemplo, las tareas que hacen las fuerzas de seguridad, detener, hacer retenes, en fin, todas las tareas que pueda hacer una prefectura, la gendarmería, las policías. Con la historia trágica nuestra que tenemos con los militares en las calles, nos pareció que, nos pareció a todos, es una gran medida que ellos no participen de estas tareas. A partir de este decreto, lo que se habilita es a que puedan hacerlo. Por eso nos hemos manifestado ayer, por eso ayer más de 25 ciudades de todo el país han dicho que no quieren a los milicos en las calles, que no quieren de vuelta a los Unimog, a los integrantes del ejército vestidos de fajina, parando colectivos, parando gente. Es algo que ya lo superamos y que no tiene que ver con la seguridad, no tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver para este gobierno con solucionar la cuestión de la conflictividad social que va más creciendo con más antes. ¿Cómo sentiste la manifestación de ayer? Bueno, la verdad que entre tanta tristeza que uno vive todos los días con las noticias que nos despertamos, con las malas noticias que tenemos todos los días, es de alguna manera uno se reconforta en que tenemos un pueblo que tiene memoria, como se ha expresado contra el 2x1 y como ha frenado distintas iniciativas que ha querido hacer este gobierno. Ayer creo que quedó demostrado que hay una gran cantidad de los integrantes de esta población que no queremos esta medida, y ojalá el presidente escuche, ojalá dé marcha atrás, y ojalá podamos vivir en un país, no con una democracia imperfecta como estamos viviendo ahora, una democracia de baja intensidad y con violaciones a los derechos humanos de manera constante. ¿Por qué decís que la medida esta, el decreto de Macri, es ilegal? Bueno, hay distintas leyes, técnicamente hay distintas leyes que dan cuenta de que esta es una medida antidemocrática e ilegal porque justamente lo que hacen las leyes es prohibir que las Fuerzas Armadas participen en seguridad interior, la Ley de Defensa Nacional. Y de alguna manera lo que hizo Néstor Kirchner fue reglamentar esa ley, y hoy lo que está haciendo el presidente es cambiar algunos artículos de esa reglamentación. Nosotros lo que creemos es que hoy tenemos una oportunidad en el Congreso de la Nación porque se ha presentado un proyecto de derogación de la ley, y según lo que leía en la prensa hay distintos bloques que están interesados en tratar el proyecto: el Frente Renovador, el PJ, el Frente para la Victoria, el FIT, y otros bloques más minoritarios, y siendo números, si todos los integrantes de esos bloques estuvieran de acuerdo, podría ser un paso hacia la media sanción. Así que, bueno, de alguna manera estamos contentos de que el pueblo otra vez sea quien marque el rumbo en las calles, y que, bueno, nuestros diputados y diputadas puedan avanzar en esta derogación, que se haría el 8 de agosto, la sanción, la convocatoria, Sí. claro, la sesión, que es el mismo día del aborto en el Senado, pero estos serían diputados. Así que los que estaremos ahí en la calle para esperar, expectantes de lo que sucede en el Senado, también podremos estarlo de lo que sucede con este proyecto. Hace un ratito justamente estábamos hablando de esta confluencia de proyectos que se van a discutir, y ¿qué pensás que va a suceder ese día en la calle? Bueno, con el tema del aborto. En todo, en general, ¿no? Bueno, supongo que yo van creo a que confluir los dos personas por los dos proyectos de ley. Yo creo que lo que está pasando con el aborto y con otros temas es que muchas veces nuestros diputados y senadores no estuvieron escuchando el reclamo popular, ¿no? Y hoy el tema de la agenda feminista creo que da cuenta de la fortaleza que tiene manifestarse y estar organizados para que realmente se puedan llevar adelante esos proyectos. Estoy convencido que cuando
la democracia funciona mal como está funcionando ahora, somos nosotros y nosotras los que tenemos que poner el cuerpo en las calles, y eso es lo que estamos haciendo, y la verdad que tenemos que estar orgullosos de la capacidad de movilización, de convocatoria, de organización que tenemos como pueblo, que no sucede en otros países del mundo, ni tampoco en la región, y ojalá sea la puerta de entrada para que esto se termine, ¿no? Para que este momento triste y momento en que muchas argentinas están pasando mal, que están perdiendo el trabajo, que no llegan a fin de mes por las tarifas y tantas otras cosas más, se termine y podamos construir nuevamente otro proyecto de país. Bueno, Carlos, me quedo con estas palabras tuyas de construir otro proyecto de país, unidos y unidas. Y te agradezco mucho que nos hayas atendido y que hayas hablado de estas palabras con nosotros. Bueno, ojalá así sea, ojalá así sea. Ojalá así sea y esperemos volver a hablar pronto y en mejores circunstancias. Te agradezco mucho y que tengas un hermoso viernes. Muchas gracias, un saludo para ustedes. Hasta luego. Bueno, muy interesante, una situación que preocupa, pero en la cual la sociedad ha dado rápida respuesta, ¿no? Rápida respuesta. Y me quedé intrigado con cómo funcionarán estas dos convocatorias juntas para el 8 de agosto. Esta Yo quiero ver. superposición. Quiero ver qué va a pasar con esto. Quiero ver qué hace el gobierno para armar las calles. Sí, yo creo que sí, porque hay un tema de garantizar la seguridad. Yo no creo, a ver, sabemos que las escenas y los desmanes, las provocaciones no van a surgir de quienes asistan a respaldar el tratamiento de estas normas. Por supuesto que no, pero el tema es que va a haber una policía enfrente y va a estar todo dispuesto a esperar que suceda. Sí. Eso me preocupa, y me preocupa el tema de que ya va a estar en vigencia este decreto. Ya está en vigencia. Por eso mismo. Entonces, ya salió en el boletín oficial. Una movilización, y yo realmente no sé hasta qué punto o hasta dónde está dispuesto a salir a jugar y a aplicarlo en plenitud. El presidente dijo que no lo iba a aplicar en seguridad interior, pero de hecho no había ninguna necesidad de reglamentarlo. Si no que había... entendimos mal que era por el narcotráfico, que no sabemos leer, que la oposición no sabe el que fue lo que dijo el presidente el otro día en una entrevista. Sí, a mí me preocupa, sobre todo me preocupa también el hecho, no solo de que el presidente, a ver, dé esas respuestas, sino que si usted ha visto en Instagram y demás, el presidente tiene un auxilio para contestar a las preguntas, ¿no? Es decir, tiene un audífono por el cual le transmiten las respuestas. Y que sus asesores planteen o traten a la sociedad como ignorante, cuando en realidad el texto del decreto es bastante claro. Si no era eso lo que pretendía hacer, deberían haberlo redactado mejor. En realidad el texto, a mí me parece que el texto del decreto es lo suficientemente ambiguo como para habilitar estas interpretaciones. Que se diga, ok, bueno, obviamente en ningún lado especifica que es puntualmente para el narcotráfico, para tratar el narcotráfico. Sí. Es para avalar, para asegurar la seguridad, los derechos humanos, el territorio, entre otras cosas. Entonces eso es lo suficientemente ambiguo y abierto como para que se pueda usar en cualquier cosa. Bueno, me parece, estamos tratando de establecer una comunicación, no sé. Te noto nervioso por la
Bueno, seguimos aquí en Tardes ATR. ¿Por dónde nos comunicamos, Mariana? Nuestras redes son Facebook, Twitter e Instagram, todas a Tardes ATR. Todo conmigo. Hay todas lo mismo, para que no haya confusiones, nos pueden localizar por ahí, por todas las redes sociales. Bueno, muy bien. No Bueno, tenemos Fotolog. ¿cómo? Fotolog no tenemos. Aún. no vamos a tener. Aún. Bueno, en la última media hora vamos a dedicar a la economía. Primero tenemos allá en contacto a nuestro columnista habitual sobre economía internacional, Alejandro Marcó del Pont. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Alberto y Mariana, un gusto. Muy bien. Alejandro. Bien, bien. Bueno, nos ibas a hablar sobre la situación internacional, el papel de Portugal y demás, ¿no? En realidad escuchaba atentamente lo que vos decías acerca de, ante el incumplimiento de las metas por parte de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, cómo iba a reaccionar el Fondo Monetario. Justamente la columna va a ser de eso. O sea, yo escribí un artículo sobre la desobediencia de Portugal y a causa del artículo terminé investigando a 10 países porque me resultó muy extraño que los incumplimientos o estas infracciones se llevaran a cabo en todos los países. Todos los países, 10 investigué, tenían la misma lógica de incumplir, y este incumplimiento llevaba a que se profundizaran las medidas de austeridad implementadas por cada uno de los gobiernos. Así que lo que vamos a hacer es dar un paneo general de cómo funciona para que se entienda la lógica del modelo justamente que vos estabas hablando, de qué es lo que va a pasar en caso de que la Argentina incumpla, que ya de hecho está incumpliendo. Es decir, que para no dar tan malas noticias se presentan condiciones más blandas y luego frente a los incumplimientos que son sistemáticos se profundizan en las exigencias. Exactamente, o sea, lo que se hace es, ante alguna causa, que no importa cuál es la causa, el Estado se hace cargo de la deuda privada. Ante este nuevo compromiso que adquiere el Estado y que desequilibra la ecuación financiera del Estado, suele suceder que los privados dudan de la capacidad de los estados al adquirir estos nuevos compromisos, entonces lo que hace es castigarlos con un mayor costo, o sea, le incrementa la tasa de interés, de manera tal que el financiamiento privado se vuelve privativo y el Estado tiene que recurrir a un organismo internacional. Si en el caso de que el organismo internacional, cualquiera sea acepte los requerimientos del Estado, pongamos el caso de Argentina, se le pide 50.000 millones, el FMI acepta y lo que hace es dar un anticipo de 15.000 millones en el caso de la Argentina y después exigir una carta de intención en donde queda detallada las políticas de austeridad y las metas que se tienen que lograr para equilibrar las finanzas y los indicadores de la economía. O sea, los salvatajes se dan en tramos, así que uno tiene que cumplir las metas que le propuso y en caso de que usted cumpla las metas, se va a liberar la plata que había acordado que te iban a dar. Lo que sucede, lo que vi en 10 países, que son Polonia, Lituania, Moldavia, Turquía, Grecia, España, Portugal, Irlanda, Argentina y Brasil, cuando estuvieron en el fondo, en los 80 y una parte de los 90, lo que se da es que hay un incumplimiento de metas de todos los países, sistemático. Y este incumplimiento de metas lo que hace, comienza un simulado enfrentamiento entre el organismo internacional y el país, que deviene primero se lo pone al país en una situación tan caótica, medio tipo cuando nosotros teníamos que pagar a los fondos buitres, si no le pagamos, el país entra en default, le explotamos. Entonces se lo pone en esa situación de manera tal de que el organismo internacional le dé un perdón al país, le libere la plata, pero profundice las medidas que se implementan.
Y estas medidas vuelven a incumplirse la próxima vez que tenga que revisarse las metas y se vuelve a poner otra vez una profundización de las medidas y se hace un perdón y esto sigue hasta el infinito. Entonces, el chiste es, pareciera ser que hay una lógica y que está hecho muy bien pensado de que se incumplan las políticas, que todas las metas se incumplan para que uno pueda seguir apretando sobre los mismos lugares que, increíblemente, en los 10 países, los sectores sobre los cuales se hacen los recortes son siempre los mismos, o sea, son los desprotegidos, el mercado laboral y las privatizaciones de lo público a lo privado. O sea, los desprotegidos son los jubilados, los pensionados, los que necesitan asistencia social, sea seguro de desempleo, asignaciones, todos aquellos que tienen incapacidad de moverse o de generar alguna reacción social porque no tienen dónde expresarlo. ¿Sí? O sea, si un jubilado no va a ir a cortar una calle. En el mercado laboral lo que se hace es una flexibilización laboral del sector privado y paralelamente, o sea, con precarización, con contratos basura, y paralelamente se hace un ataque al empleo público, una reducción del empleo público y una reducción salarial. De manera que la flexibilización que se aplica en el sector privado, quien está precarizado en el sector privado, no vaya al sector público porque no va a ser aceptado porque el sector público está expulsando gente y bajando salarios. Y del lado de las privatizaciones, que esta es una lógica neoliberal, es todo lo público, la educación pública pasarla a privada, la salud pública pasarla a privada, la seguridad, las empresas públicas, los recursos naturales y sobre todo las empresas competidoras que fijan precios de commodities. Todo eso hay que privatizarlo. Entonces, a la conclusión, lo que se queda muy claramente es que, primero, el incumplimiento es profeso y acordado. Segundo, para que se pueda seguir implementando medidas que serían imposibles de llevar a cabo si no se llegara a un estrés tal de la economía que todo el mundo tenga que participar y aportar diciendo de que está bien, porque si no, viene un default, vienen todos los problemas que sabemos. Y el segundo de los temas, que en realidad queda muy claro, es que el resumen de estas políticas es la distribución del ingreso. O sea, la desigualdad del ingreso ha aumentado en todas las regiones del mundo a partir de 74, de 1974, pero en los países con ajustes direccionados por organismos internacionales aumentó mucho más. Me interesa mucho ese tema y te pediría a ver si lo podemos seguir hablando la semana próxima, Alejandro. Sí, cómo no. Sí, bueno, sí. Te agradezco mucho por tu participación y bueno, sabemos que si quieren volver a escuchar esta columna pueden hacerlo por Radio CUT o por cualquiera de los portales. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana. Bueno, qué cosa, ¿no? Bueno, teníamos un economista especializado en temas internacionales y aquí tenemos un economista y un amigo, Alejandro López Mieres. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, la verdad, un placer estar acá. Bueno, ya un poco el disparador lo puso... Sí, perfecto. En realidad he hecho un resumen muy sintético, pero concreto, de lo que son las políticas del Fondo Monetario Internacional, que en realidad es la misma matriz neoliberal del consenso de Washington, digamos. Ahí vos tenés una matriz de comportamiento que no se ha modificado. Entonces, me parece que en términos de descriptivos creo que está muy bien. Nos podemos empezar a agarrar la cabeza por lo que está por venir, o mejor dicho, lo que está pasando. Pero uno, como en esas películas de suspenso, en la medida, viste, que te van dando algunos elementos, vos vas resignificando lo que pasó, lo que ya viste, uno podría preguntarse cómo es posible que en pocos meses hayamos pasado de una elección ganada por el gobierno en el año 2017 por un ministro de Finanzas que se endeudaba a lo pavote, sin ningún problema porque el mundo le quería prestar a la Argentina, porque Argentina iba a ser solvente, porque Argentina iba a crecer, cosa que evidentemente fracasó estrepitosamente. ¿Cómo es posible que hace unos meses habláramos de el surgimiento de una hegemonía de derecha, del nuevo partido de
una derecha moderna que había llegado a la Argentina para quedarse, que tenía la reelección prácticamente asegurada en el año 2019, algunos ya, digamos, hacían otro tipo de fantasías. O sea, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Bueno, evidentemente todo salió mal, pero salió mal, y esta es la pregunta del millón para contestar. ¿Salió mal por daño autoinfringido o salió mal por torpezas operativas, salió mal por errores, etcétera, etcétera? Entonces, a medida que van incorporándose elementos al análisis, uno puede empezar a tratar de abrir la caja de Pandora. Una interrupción, Sí, sí. a ver. ¿Salió mal o es el resultado buscado? Es decir, Bueno, con estas políticas, a ¿se eso- podría haber llegado a otro lado? A eso voy, quiero ir un poco al Ah, origen, perfecto. Necesitamos música de misterio. hacer un poco, estaría muy No, bueno, de película de terror, De ¿no? terror. Más que de misterio, porque uno podría hacer un poco de historia y ver cómo en el mismo momento que asume el gobierno en diciembre del 2015, hay medidas que son, digamos, las medidas originales. Por ejemplo, la eliminación de las retenciones a algunos granos, el anuncio de reducción sistemática de las retenciones a la soja y fundamentalmente la devaluación. El ministro de Economía en ese momento, Prat Gay, dijo que los precios estaban puestos, en los precios de economía argentina, estaban regidos a partir del dólar, lo que en ese momento era el dólar blue, el dólar paralelo. Bueno, el dólar se quedó en un nivel de 14 pesos, 15 pesos, y la inflación superó el 40% en el año 2016, generando en los bolsillos de la gente una pérdida del poder adquisitivo del orden del 8% aproximadamente. Primer error terrible. El ex presidente del Banco Central, Sturzenegger, dijo en su momento que los tarifazos, que ya estaban embrionarios y empezaban a desarrollarse a partir del 2016, no iban a ser inflacionarios. ¿Por qué decía esto? Porque lo que la gente iba a pagar de más de tarifa lo iba a sacar de menos en el consumo general. Bueno, error terrible también. Nosotros veíamos la inflación, bueno, otro error realmente importante. Que la devaluación no impactaba en precios, o sea que el dólar no impactaba en precios y ellos tenían y llevaban adelante lo que se llamaban target de inflación, o sea, expectativas de inflación, colocar una determinada tasa de interés para que la inflación confluya a esos valores. Bueno, le salió muy mal, pero no estuvieron solos en esta secuencia de horrores. En general, los medios de comunicación, todos los periodistas económicos del establishment, sistemáticamente batieron el parche con que el problema de la Argentina era el déficit fiscal, era el gasto público. Y como dijo el compañero anteriormente, en general están hablando de salarios públicos, están hablando de inversiones públicas, digamos, en obra pública, están hablando de maestros, están hablando de transferencias a las provincias, transferencias corrientes a las provincias, cosas que en este plan que han entregado llave en mano al Fondo Monetario Internacional, porque la dinámica de estos errores culmina, en mi opinión, con un daño autoinfringido, pero también con una lógica implícita de que esto que nosotros estamos viviendo es el verdadero plan del gobierno y que en realidad el Fondo Monetario Internacional es el que está poniendo la cara o en todo caso la fachada. Esto lo vamos a ver en los próximos meses cuando estas condicionalidades empiecen a hacer presión para los próximos flujos. Para completar un poco lo que decía el compañero, efectivamente se entregaron 15.000 millones de dólares y ahora con revisiones trimestrales se van a entregar 3.000 millones de dólares por trimestre, o sea, 1.000 millones de dólares por mes hasta el año 2021 en el caso de que se cumplan estos requisitos. Pero es tan grande la cantidad de errores que se cometieron, porque también por otro lado uno podría preguntarse por qué. Fíjense ustedes, en el mes de febrero cambió el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos. La suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que iba a tener, y eso era de cajón, un impacto directo en todos los mercados emergentes, tuvo especial impacto en la Argentina, pero no por casualidad. Argentina ya tenía vulnerabilidades propias y un déficit de cuenta corriente de 5 puntos del PBI monstruoso. Sí. Ese déficit de cuenta corriente estaba dado fundamentalmente por los gastos en turismo, por cómo los argentinos en una especie de fuga implícita, digamos,
viajan al exterior con dólares que Argentina no genera, la remisión de utilidades al exterior de las empresas que se liberó y fundamentalmente los pagos de deuda. Entonces, todo ese déficit terrible de cuenta corriente que superó los 25.000 millones de dólares fueron compensados con deuda pública. Deuda pública que superó los 100.000 millones de dólares en los 30 meses que van del gobierno. Pero además hay otro factor y es la fuga. Se fugaron estos 30 meses de la economía argentina 50.000 millones, ya me quedo con números viejos, 50.000 millones de dólares, lo cual es un número monstruoso, insisto, para una economía que no genera dólares. Entonces, ¿por qué este plan puede ser el buscado? Evidentemente, todos estos economistas del establishment, todo el diagnóstico erróneo que hizo el gobierno, cayó en saco roto. Evidentemente, Argentina tiene un problema y no es precisamente el déficit fiscal, no es precisamente el gasto público, sino es el sector externo. Argentina tiene un déficit estructural de dólares sumado a esta fuga sistemática. Ahora, si vos sobre esta dinámica estructural generás condiciones de política económica liberalizadoras que permiten, por ejemplo, que los exportadores no tengan que liquidar las exportaciones sin plazo, como se determinó en noviembre del año pasado, si vos liberalizás el comercio permitiendo libre importación, si las exportaciones, producto de cómo los precios internacionales de los commodities, fundamentalmente los granarios, se estabilizaron y por lo tanto se te estancan las exportaciones, sumado este año el tema de la sequía, que es un tema, un accidente, natural, pero que no hace a la dinámica, porque la dinámica es estructural, es un problema de orden estructural. Si vos sobre esa dinámica estructural generás condiciones de liberalización, es como que vos mismo te estás dando un tiro en el pie. Por eso yo hablo de daño autoinfringido. Ahora, si todo esto se hizo, otro tema, por ejemplo... Pero antes de pasar a otro tema, si vos estás diciendo que el Fondo Monetario trimestralmente va a asignar esa suma, lo cual son alrededor de 1.000 millones de dólares por mes, y el gobierno está destinando 100 millones de dólares por día para contener el dólar, estaríamos pensando que efectivamente la ecuación no nos da. Es que la ecuación no da. No hay dólares para todos y todas, sería el título, digamos, de la... O sea que deberíamos esperar un crecimiento importante de la cotización del dólar después de octubre. Bueno, la respuesta a esto es, ¿cuál es el objetivo de última del plan con el fondo, ¿no? De este esquema económico? ¿Cuál es el objetivo de última? ¿Estos 50.000 millones de dólares alcanzan o no alcanzan? No hay dólares para todos. La deuda de corto plazo argentina es monstruosa en el sentido de la amortización de lo que tenemos en el próximo año y medio, los intereses de lo que tenemos en el próximo año y medio, pasan los 30.000 millones de dólares, solo eso. Bueno, esto es un tema que se concentró, se consensuó, con el Fondo Monetario, pero el Banco Central lo está dejando de lado, este rescate de las LEVAC con deuda pública, con deuda del Tesoro. Sí. O sea, el Tesoro está colocando deuda para su gasto público, pero también está colocando deuda en dólares para poder aportar los dólares al mercado y poder contener la suba de este dólar. Pero digo, solamente si vos dejaras de vender estos 100 millones de dólares que acabás de decir, tampoco alcanzarían los dólares en el corto plazo. Entonces, se piensa este plan como un puente de plata para retomar la confianza inversora del mundo en la Argentina a tasas razonables. Yo no sé si esto te suena. No, para nada, no lo hemos vivido nunca. Es novedoso, digamos. No lo escuchaste en los 90, no lo escuchaste con el gobierno de la Alianza en el año 2000 y 2001 después del blindaje. O sea, la verdad que parece que somos especialistas en tropezar con la misma piedra, no 2 veces, infinidad de veces, y sistemáticamente nos volvemos a caer. Entonces, por eso empecé un poco la digresión diciendo que en general el destino de esto podía ser bastante oscuro, porque, y además hay otra cuestión, un gobierno absolutamente aperturista que hace la apuesta a la globalización en un contexto mundial que está cambiando, en un contexto mundial que tiende a cerrarse, las medidas proteccionistas de Estados Unidos, la guerra comercial que nosotros vemos en este momento y que está generando un ruido monstruoso,
va a tener impacto directo. El rescate de los dólares de Estados Unidos, digamos, Estados Unidos está funcionando de aspiradora de los mismos dólares Hoy que se anunció emitió. que iba a aumentar la tasa de interés. Bueno, porque el desempleo está en el mínimo, porque la inflación está preocupando, digamos, ya en Estados Unidos, como que Estados Unidos salió de la crisis del 2008, la crisis subprime, y en este momento van a pasar la aspiradora a los dólares que necesitan internamente. Esto va a implicar una suba de la tasa de interés y, por supuesto, un aumento de los costos. Acordate cómo empezó la crisis del 81, la crisis del petróleo. Así es. Que de alguna manera fue el origen de la caída de la dictadura argentina, ¿no? Y si querés, el origen de Malvinas también. Entonces, a mí me parece que cuando nosotros tenemos que ver esta dinámica de estos 30 meses y decir cómo llegamos a este punto traumático, bueno, retrospectivamente, ¿habría que haber tomado las medidas ultraliberales de este gobierno respecto a liberar absolutamente el tipo de cambio, haber liberalizado el comercio, haber permitido que las exportaciones no se tengan que liquidar? O sea, mientras tenemos un déficit estructural de dólares, los exportadores pueden no liquidar. O sea, hay un absurdo atrás de todo esto. Tan absurdo es que yo sospecho que hasta en el mismo gobierno debe haber internas respecto a cómo se resuelve esta cuestión. El problema ahora es que se entregó, como dije anteriormente, llave en mano, la política argentina en manos del FMI. Cuando digo política argentina, digo política fiscal y política monetaria. Un ejemplo, el déficit fiscal planificado, digamos, para los próximos años implica en 3 años un ahorro del orden de los 200.000 millones de pesos, que producto de la indexación de las jubilaciones con la fórmula, va a llegar a 300.000. Sí. El gobierno lo que pretende es, digamos, solidarizarse con las provincias diciendo, miren, no van a tener que hacer tanto ajuste, van a tener que hacer solamente 100.000 millones de pesos de ajuste. Nosotros vamos a hacer el resto de los 200.000. Un disparate. Ustedes, hoy salió en el boletín oficial la reducción de las asignaciones familiares, Sí. sobre todo en las que se consideran zonas geográficas adversas, como el caso de la Patagonia. Hay gente que va a perder hasta el 75% de las asignaciones familiares. O sea, estamos en el medio de un ajuste salvaje, cuyo límite obviamente no es económico, cuyo límite es político. Entonces, cuando nosotros vemos qué presencia puede tener la gente en la calle, cómo va a ser el armado político a partir de esto, qué va a pasar con el oficialismo, quién va a ser la cabeza del oficialismo, qué va a pasar con la oposición. O sea, nosotros tenemos una dinámica por delante muy, muy compleja, pero donde los que van a sufrir, donde los que siempre sufren, van a sufrir más. Entonces, el problema que tiene este modelo que se dijo en un momento determinado de la nueva hegemonía de derecha, queda destruido por la base material que podía dar esa hegemonía de derecha. Y modificar la base material del país va a implicar una nueva hegemonía política. ¿En manos de quién? Hay que ver qué construcción política. Me acuerdo de un par de cosas que surgen un poco de tu reflexión. La veo Mariana acá en una situación casi decepcionada. La veo muy pensativa. La veo muy pensativa, en serio. Bueno, me acuerdo de aquello que decía Alain Rouquier, que no era precisamente peronista sobre Perón, del bombero piromaníaco, ¿no? Decía que Perón era un bombero que prendía el incendio y decía que era el que tenía la única manguera. Lo hizo Martínez de Oz después y ahora lo hace Caputo de alguna forma, ¿no? Y veo cómo estas estrategias de llevar la situación al borde de la catástrofe, como para tratar de obtener rédito político, que era lo que hablábamos antes, generalmente terminan en una situación bastante crítica. Por eso el futuro es preocupante y la respuesta yo no creo que venga al lado de la política partidaria, sino de la calle. Coincido totalmente con lo que dice Alejandro. Y después lo otro, vos pensás como Alejandro, el economista que nos precedió, Marcó del Pont, que también este plan del Fondo Monetario termina en una reestatización de la deuda como con Cavallo en el año 83. Bueno, el problema es el siguiente. El gobierno está tratando de cerrar el paquete financiero hasta diciembre del 2019. Sí. Ahora se está tomando deuda para después del 2019. En el utópico caso que los dólares alcanzaran para pagar la deuda pública, lo que es seguro es que no alcanzan para pagar la deuda privada, que es del orden de los 67.000 millones de dólares,
me refiero a la deuda flotante que tienen los importadores, pero la mayoría de títulos de obligaciones negociables o de títulos puestos en el mercado por parte de las empresas y de las provincias. Sí. O sea, el tema, digamos, que también es una historia que ya conocemos. También. Este fue el huevo de la serpiente de la crisis post-dictadura, digamos, o mejor dicho, de lo del último momento de la dictadura, con Cavallo en el Banco Central y con algunas personas que hablan de economía en los medios de comunicación, también en el Banco Central, ¿no? Vos sabés a quién me refiero. A unos cuantos. Bueno, no, pero lo que digo es que precisamente uno de los problemas fue ese. En aquel momento el seguro de cambio que se utilizó, que fue una estatización implícita de la deuda privada, bueno, ese es el riesgo de la Argentina, volverse a comer la misma masita, porque en definitiva estamos en un orden. Observen lo siguiente, venimos del año pasado donde el discurso dominante es la deuda no es un problema. El kirchnerismo dejó entre varias herencias que dejó una herencia de poco endeudamiento en manos privadas, lo cual es cierto. Pero había mucho endeudamiento en agencias del sector público que también tenían una consecuencia secundaria. Pero vamos a dejar de lado eso. El nivel de endeudamiento a lo pavote del ex ministro Caputo, del ex ministro Caputo en realidad, porque ahora es presidente del Banco Central, determinó que los ratios de deuda se fueran al diablo de manera tal de que entre el PBI en dólares, que baja por la devaluación, o sea, el PBI medido en dólares va a ser menor. Sí. La deuda que fue tomada en dólares, por consiguiente el porcentaje de deuda en dólares es mayor. Bueno, ese ratio que era del orden del 30% va a tocar el 45% y lo va a superar seguramente. Llegando a valores, para que tengan una idea, la deuda argentina, la deuda pública argentina total en el 2001, cuando estalla todo por el aire, era del orden del 52% del PBI. Y bueno, el 80 es el total. Es un número que depende un poco de cómo vos calcules el PBI en dólares. O sea, porque cuando fue la devaluación del 2002, bueno, el PBI, este ratio se fue al diablo producto de la devaluación, no que había aumentado la deuda. Bueno, pero la deuda va a seguir aumentando ahora con el tema del FMI, y en realidad la apuesta de estos señores es a seguir endeudándose. Porque ellos mismos están diciendo que el acuerdo con el FMI, como dije antes, es el puente de plata para que el mundo le vuelva a tener confianza a la Argentina y le preste a tasas razonables. Entonces la consistencia de todo este modelo, para que vean ustedes lo frágil que es, se basa en dos parámetros. El primero, el que acabo de decir. Y el segundo es modificar el signo de la cuenta corriente a partir de una terrible recesión. Altísimas tasas de interés para contener el dólar, pero esas altísimas tasas de interés implican menor consumo, implican un golpe terrible al bolsillo de la gente y de las empresas, porque miren lo que le está pasando a una pyme ahora que tiene que ir a cambiar un cheque, por ejemplo, le es absolutamente prohibitivo. El consumo cae estrepitosamente, entonces caen las importaciones, cae el turismo, y caen las remisiones de utilidades al exterior. Con esto piensan que van a compensar la cuenta corriente. Estas experiencias en el pasado fueron terribles. Sí. Después del efecto tequila, por usar este tipo de políticas restrictivas, se bajó la base monetaria 1/3 y la desocupación subió al 20%. Entonces, no quiero hacer linealidad con el pasado, pero en realidad la tendencia va a ser esa. Aumento de la desocupación, caída del ingreso de la gente. En dos palabras, pues se nos acaba. Bueno, sí, yo le iba a hacer una última pregunta para ¿Cómo pasa? A grandes rasgos, a ver, ¿qué me decís? Este sistema, este modelo que está proponiendo el gobierno, ¿a quién le conviene? Bueno, como en todo modelo hay ganadores y perdedores. La base ideológica y la base de clase que puso este gobierno en el lugar donde está ha sido el gran beneficiado. Te pongo un ejemplo. La gran apuesta de Macri para salir indemne en la elección del año que viene es que haya una buena cosecha. Incluso
violando lo que firmó con el Fondo Monetario, porque firmó con el Fondo Monetario que iba a parar la reducción de las alícuotas de retenciones a la soja, y sin embargo eso no lo va a cumplir, se va a seguir bajando. Él pretende que una buena cosecha ingrese a principio del año que viene la buena cantidad de dólares que le asegure poder modificar políticas, hacer políticas entre comillas más populistas que le permitan una reelección. Bueno, yo creo que es una apuesta más que audaz, es una apuesta, te diría, muy, muy compleja. El sector financiero ha sido el gran ganador. El sector de productos primarios ha sido el gran ganador de este modelo. Entonces, vos siempre tenés el sector energético con el tema de los tarifazos. Simplemente los que han comprado acciones de las empresas energéticas durante el gobierno anterior multiplicaron su plata por 10. En dólares. Entonces, se gobierna para la clase que representás. Lo último, y por sí o por no, ¿te parece que el gobierno recurrirá a la dolarización de la economía en el marco de este sueño de reelección, aún más ya que las condiciones estructurales... Sería muy técnico, pero lo que está firmado con el fondo ya lo determina, es una convertibilidad de hecho. Esto pasó muy desapercibido, pero dice bien claro que el Banco Central tiene que ajustar la base monetaria, o sea, la moneda circulante, en función de las reservas netas que le quedan. ¿Qué significa? Que en la medida que Argentina pierda reservas netas por fuga o por distintos movimientos, la base monetaria se tiene que ir achicando. Con lo cual, imagínense, menos moneda en la calle de la que hay, más tasas de interés, más recesión, más caída del consumo. Buenísimo. Bueno, nos vamos con gran optimismo entonces, Mariana. Para un viernes. Siempre me acuerdo. Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes. Cuando era chica veía Pérez Nada. Ajá. No sé, lo veía. Y me acuerdo de un sketch de Fontova que con el 1-1 se iba a Estados Unidos porque se hacía millonario, se ganaba la lotería, y en Estados Unidos ningún banco le cambiaba los pesos a dólares en el momento del 1-1, ¿no? De la paridad. Y terminaba viviendo como un indigente, calentándose con los barriles, los famosos barriles que aparecen en la serie donde los indigentes se calientan, quemando los pesos, el millón de pesos, para hacerlo fuego y calentarse, porque no podía salir de Estados Unidos. Bueno, lamentablemente uno ve esos programas o los monólogos de Tato Bores y sigue, y justamente porque planteaba Alejandro, que como se aplican siempre las mismas recetas, los resultados no pueden ser diferentes. En general se agravan, ¿no? Porque la situación estructural se va degradando constantemente. La curva argentina de pobreza, la curva de argentina de indigencia en el largo plazo y fundamentalmente de distribución del ingreso muestra esto. Si vos tomás la curva desde 1974, la caída es monstruosa. Sí, si lo comparás simplemente con Uruguay o con otros países latinoamericanos, no ya compararlo con países del denominado primer mundo, realmente. Un 15 segundos. Sí. Vienen en septiembre indicadores del INDEC que van a determinar precisamente pobreza y distribución del ingreso. Yo les recuerdo que nuestro presidente dijo que quería ser juzgado por el haber bajado la pobreza y haber llevado la pobreza a cero. Espero que el año que viene sea juzgado por los mismos resultados. Bueno, muchas gracias por venir. Se nos acabó el tiempo y tenemos tiempo. Nos están golpeando nos vamos a volver a invitar a Alejandro. Para cerrar, el sorteo. Ganó Can Group, el sorteo de hoy, de las 2 entradas de pollo. Y bueno, vemos qué pasa, que cómo empieza la semana que viene. Nos falta Plato Murphy nada más para que haga... Y la música. Sí, la llave. Vuelta al pasado. Soldán. Y justamente es sobre la vuelta al pasado la obra, así que nos cierra con todo. Y nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Por este mismo canal, a esta misma hora, a las 16 horas. Sí, aquí en Tardes. Tardes ATR, en Subterráneo. Bueno, chao.